¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada, día jueves, día de análisis internacional con Raúl Sor. Vamos a volver a Ucrania y su guerra con Rusia y bueno, con una serie de otras situaciones que están pasando al interior de Ucrania. Una de las más espectaculares es que en medio de esto, en vez de estar todo ordenadito por parte de los ucranianos, acaban de echar al ministro de Defensa, al ministro de Guerra y, a ver, se crea un problema tremendamente, uno podría pensar, comprometedor para las posibilidades ucranianas cuando tú estás expulsando a tu propia gente que está comandando esta defensa de su país. Vamos a hablar justamente con Raúl Sor para tratar de entender por qué el comandante en jefe del ejército, por qué el ministro de Defensa han sido expulsados justo cuando se supone que un comandante en jefe del ejército y un ministro de defensa están o debieran estar justamente ahí porque hay un conflicto bélico. Y son las piezas clave en medio de esta guerra que ya está en su quinto año y que ha durado más que la Segunda Guerra Mundial. Y en estas circunstancias surge este conflicto que venía aproblemando, por así decirlo, al gobierno ucraniano, que está en una situación muy crítica, y una de las situaciones más complejas es la falta de personal, la falta de recluta, lo cual no tiene nada de sorprendente, porque el número de víctimas que están teniendo ucranianos y rusos, víctimas heridos y muertos, es extraordinariamente alto, y desde ese punto de vista hay una situación muy difícil para la población. Por ejemplo, por darte un dato, se estima que hay unos 300.000 jóvenes ucranianos que debieron haber reconocido fila y que se han quedado en la clandestinidad y no se presentan a sus regimientos porque, claro, es decir, muchos de ellos lo entienden como una condena a muerte. Déjame hacerte una pregunta respecto a esos muertos que tú acabas de mencionar. ¿Estamos hablando de gente que muere en combate o gente que muere porque encima le caen bombas nomás por bombardeo sin que ellos tengan la posibilidad No, estamos hablando de muertes en frentes de combate. En frentes de combate. Y en realidad la muerte de civiles por ataques de rusos o ataques ucranianos a Rusia, ambos bandos son relativamente cuidadosos. Digo relativamente porque cuando tú mandas un cohete o mandas un dron, no tienes el control al 100%. De hecho, hay interferencias radiales en los controles de los drones y eso hace que a veces caigan en lugares que no estaban previstos, pero en general, tanto ucranianos como rusos se han abstenido en lo grueso. No es una situación como en la Segunda Guerra Mundial, que se hacían estos bombardeos de alfombra. Claro. Es decir, partían 200 aviones y pasaban sobre una ciudad y descargaban las bombas, y donde caían. Claro, era alfombra, es decir, tapizaban el territorio. No, los drones tienen un nivel de precisión relativamente alto, y lo mismo que la cohetería, y por lo tanto ambos bandos tratan de no atacar civiles, pero por supuesto con el volumen de artillería y de cohetería que están utilizando, siempre se producen estos incidentes, y uno ha visto muchas imágenes de edificios destruidos en ambos lados. Déjame hacerte una pregunta, Raúl. Uno supone o uno supondría que si tú vas a expulsar a el comandante en jefe del ejército, el ministro de guerra, que son las personas que probablemente más comprometidas están dentro de una institucionalidad, debe generar, me imagino, un tipo de controversia al interior del propio ejército y del propio gobierno, ¿o no? Absolutamente. Bueno, y aquí el problema de fondo entre el ministro de Defensa, que era, digamos, un joven, digamos, de menos de 30 y tantos años, cuyo nombre es Mikhailo Fedorov, y Fedorov es el arquitecto de haber introducido en forma masiva el uso de drones. Pero vamos a volver sobre los drones más adelante y el rol que han jugado en esa guerra, que ha sido determinante. Y Fedorov tuvo una política diferente, y por eso es un choque de filosofía y de personalidad el que se le dio con el ministro de Defensa. El ministro de Defensa
es un viejo general de la era soviética. Se preparó, se formó en la Unión Soviética y tiene una filosofía que fue dominante en el ejército ruso y que todavía sigue vigente. Los rusos tenían una estrategia de lanzar miles de hombres al frente, así lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron bajas enormes, descomunales, pero eran tantos que todavía sobraban, ¿o no? Tantos depende para qué, no sé, si tú eras uno de los tantos, por supuesto no, que no. Era diferente. Pero claro, la política era... Pero incluso Estados Unidos tenía la misma política y la practicó en la guerra contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial, ataques frontales con bajas enormes. Y bueno, con el tiempo, las sociedades, cuando tuvieron más control o más información, si tú quieres, sobre lo que pasaba en los frentes, la presión por cuidar la vida de los soldados se hizo cada vez más estricta. Pero claro, en la Unión Soviética, una dictadura, bueno, el Kremlin tenía bastante chipe libre, por decirlo coloquialmente, en cuanto a cómo disponer de la vida de los soldados. Y esto, este estilo de guerra, que se acusa al ministro de Defensa de haber sacrificado innecesariamente muchas vidas. Y Fedorov, que es digamos, el ministro de Defensa, Fedorov, cambió esta política y dijo, no, tratemos de ahorrar hasta el último, la vida del último soldado o su integridad física, porque muchos quedan, digamos, marcados de por vida, digamos, claro, pierden miembros de su cuerpo, pierden la vista, quedan afectados, nunca más se van a recuperar, nunca van a volver a ser exactamente como fueron antes de la guerra. Entonces Fedorov dice, pasemos a un mayor empleo de elementos técnicos. Y el elemento técnico más importante es el dron. Y el dron ha pasado a ser el elemento dominante de los ucranianos, que lo han podido utilizar con tremenda efectividad. Es decir, la primera utilización fue tratar de afectar las cadenas logísticas, las líneas de apoyo, es decir, todo el armamento, la munición, la alimentación que llega a los frentes. Bueno, si tú comienzas a cortar esas líneas, los ejércitos o los batallones que están al frente se van disminuyendo y finalmente les provocas crisis y tienes que modificar toda tu estrategia de combate en función de poder abastecer a tus tropas. De manera que Fedorov ha sido un elemento clave, pero Fedorov chocó frontalmente con la filosofía no solamente del comandante en jefe, sino que del grueso del ejército, que tiene una impronta soviética. Y esa impronta soviética es, vamos al choque. Claro, vamos en masa. Por usar una metáfora que a ti te va a parecer cercana, están más cerca de un jugador de rugby. No, el jugador de rugby sigue un proceso, pero extraordinariamente táctico, aunque no parezca así. No es puro revolcón ni contacto. Pero en todo caso, esa fue es lo que Fedorov instauró. Y porque él instauró esta filosofía, ¿qué ocurrió? Bueno, se ganó la simpatía de la población. Y cuando entra en choque frontal con el ejército, Zelensky dice, bueno, acá estoy entre dos malas opciones, pero, dice, el ejército es el que la lleva, es el que tiene la responsabilidad principal, ellos son los que están combatiendo, y le pide la renuncia a Fedorov. ¿Y qué ocurre? Manifestaciones masivas en toda Ucrania diciendo no nos toquen a Fedorov, que es un hombre joven y que identifica a la juventud ucraniana, y es insólito que en un país en guerra haya miles de personas que salen a la calle a defender al ministro de Defensa. Es que lo que está en juego es mucho. Y bueno, en Ucrania, cuando te digo que es mucho, es tal el pavor que existe entre la juventud, entre los que están en edad de entrar al ejército, que con servicio militar obligatorio, que hay 300.000 jóvenes desaparecidos porque están en clandestinidad para que no los recluten. En estos momentos en Ucrania, si tú estás en edad militar, no puedes salir del país. Y dime una cosa,
¿Ucrania está solo en esto o tiene apoyo ruso, tiene apoyo de otros países históricamente dentro de la órbita soviética, así como Estados Unidos está recibiendo de alguna manera también un apoyo con algunos países que suministran y le han generado recursos para poder mantener esta guerra? No, claro, hay muchos países de la ex Unión Soviética, digamos, del campo socialista, que están apoyando con todo a Ucrania. Sí. Y el más importante, aunque tiene fricciones, muchas fricciones con Ucrania, es Polonia. Y los polacos le tienen pavor a los rusos, este es un tema histórico, por lo tanto, los polacos ven en Ucrania el parachoque, o sea, la primera línea de defensa. Pero de todas maneras tienen fricciones, que son fricciones históricas, estamos hablando de fricciones de siglos, y también los países bálticos en el norte igual están, que son muy pequeñitos, Estonia, Letonia, Lituania, están apoyando a Ucrania, pero claro, con una capacidad disminuida, y hay otros países, digamos Rumania, que también está apoyando. Rumania tiene fronteras con Rusia, de manera que sí, todos los que fueron parte de la órbita soviética están apoyando a Ucrania y temen en alguna medida que Rusia continúe con lo que algunos, yo no estoy necesariamente convencido de que sea así, pero algunos perciben como una política expansionista. Dime, Raúl, ¿cuáles son las chances que tiene Rusia, por ejemplo? Si tú tuvieras que decir, ok, aquí tienes a Ucrania, que está apoyada de alguna manera por una gran cantidad de países de la ex Unión Soviética, pero además tiene un apoyo de Estados Unidos, tiene un apoyo de una serie de otras cosas, un montón de cosas. ¿Y Rusia está absolutamente sola o tiene también de alguna manera compañía? Rusia, digamos, bueno, el país que más se ha destacado porque envió tropas es Corea del Norte. Y fueron a combatir, digamos, enviaron contingentes relevantes. Sí, lo conversamos acá. Exacto. Y es el país que más ha colaborado. Y China tiene una política típicamente... Esa es una cooperación ideológica, digamos. ¿La de Corea del Norte? Claro. No, es militar, directa. Sí, no, es militar, pero por razones de ser países que de alguna manera... Sí, tienen una convergencia ideológica, pero tienen una convergencia político-militar. Y la convergencia se da en el interés que tiene Corea del Norte de adquirir tecnología coheteril, que los rusos le han estado uno por otro. Yo te doy soldado, tú que tienes toda tu experiencia espacial y de cohetería muy sofisticada, tú me vas a pasar, y de hecho hay evidencia de que Rusia le ha transferido tecnología a Corea del Norte. De manera que hay intereses mutuos. Tampoco los norcoreanos lo hacen por bolitas de dulce, estrictamente. O sea, hay intereses y hay una convergencia ideológica, es decir, los dos se sienten agredidos y son enemigos de Estados Unidos y por lo tanto esto de alguna manera hacen causa común. China ha tenido, como lo hemos comentado, una actitud muy pragmática y se abstiene de enviarle armamento de primer nivel, que lo tiene China, y China todo lo que transfiere, dice, no, son transacciones comerciales. Sí, es posible que los rusos lo hayan comprado, pero lo compraron en el mercado. Es decir, esto lo puede comprar cualquiera. Si Chile quiere ir a comprar nuestros drones de juguete, por decir, chinos, por favor, vayan a un mercado chino y los compran. A un mall chino y se los compran. Nosotros no estamos haciendo ninguna distinción especial con Rusia, pero claro, hay vasos comunicantes profundos, han hecho ejercicios militares en conjunto, de manera que todo el mundo disimula y dice, no, yo no estoy metido en esto, pero claro que sí. Bueno, siempre está esta suerte de sombra sobre este tipo de situaciones internacionales cuando tienen que ver con países con capacidad nuclear. Siempre está esta sombra detrás de que no se puede de alguna manera humillar demasiado a un país que tiene ese poder, porque de pronto puede usarlo. Bueno, de hecho, yo siempre lo he dicho, en 1945
o a final del 44, había solamente un país que tenía bombas nucleares activas que podía usar, que era Estados Unidos, y las usó en la Segunda Guerra Mundial. Es re interesante que tú toques ese punto. Siempre se ha especulado mucho con el fantasma nuclear. Sí. Bueno, ahí tienes una guerra que ya tiene 5 años. Sí. Rusia tiene tiene el mayor arsenal nuclear del mundo. Sí, así es. Y ni siquiera, en algunos momentos ha hecho insinuaciones torpes por parte de Vladimir Putin de decir, vamos a usar. Una amenaza, claro. No se olviden, ni siquiera ha dicho que las va a usar. No se olviden que tenemos armas nucleares, como si alguien pudiera olvidarse. Pero más allá de eso, no ha hecho, y en ningún momento dijo, hemos despachado un submarino nuclear, bueno, digamos, de propulsión nuclear, pero se subentiende que esos submarinos tienen armas atómicas, pero no ha pasado a mayores y nunca ha hecho valer su poderío nuclear de cara a Ucrania. De manera que eso es una demostración palpable que el arma nuclear es inutilizable, por lo menos hasta las circunstancias actuales. Bueno, Rusia, si realmente, o Estados Unidos, pudo haberla utilizado en Vietnam. Y también hubo... Pero la utilizó en Japón. Pero la utilizó en Japón cuando era el único que la tenía, Sí, uno. sí. Y dos, tampoco los americanos tenían tan claro, y todos los que hayan visto películas al respecto, el arma nuclear era un enigma. Nadie sabía exactamente, o sea, había teorías sobre su poderío y por eso la desarrollaron, pero nadie sabía cómo iba a funcionar. Tanta era la ignorancia que en Estados Unidos, después de la guerra, se discutió la idea de utilizar armas nucleares, no armas, pero detonaciones nucleares para la construcción de túneles y caminos. A ese punto había una ignorancia de la letalidad o de la peligrosidad de armas nucleares. Yo siempre cito a el filósofo francés Jacques Ellul, que decía una frase que a mí me provocó tiritones en su época y todavía porque creo que es perfectamente lógica la frase. Él decía, un instrumento demanda su uso. Que tarde o temprano, si tú tienes algo, lo vas a usar si es que estás contra la pared o si es que tienes algún tipo de problema. Y eso era una advertencia contra la acumulación de bombas nucleares y que muchos países se amenazaran con esto y que dijeran, bueno, vamos a empatar. Va a salir o por locura, o por estupidez, o por error. De repente puede salir alguna cosa y Ellul fue muy, muy claro en decirlo así. Y bueno, estamos llenos de bombas nucleares. Estamos llenos de bombas nucleares, las hemos tenido por 70 años y nunca nadie las ha usado ni ha amenazado seriamente con usarlas. De manera que hemos aprendido a vivir con estos arsenales nucleares relativamente cómodos. Hubo momentos, claro, que la gente, digamos, durante la Guerra Fría se construían refugios antinucleares. Yo me acuerdo en la universidad en que estudié, con mucho humor, habían puesto en una muralla, en un muro, habían puesto con un plumón, habían dibujado un botón. Entonces decía, en caso de ataque nuclear, apriete este botón. Queriendo decir, mira, no hay nada que tú puedas hacer, porque una vez que estalla una bomba... Había muchas fiestas, burlas y cosas en este tipo de cosas, y yo creo que hay que mirarlo con mucho más atención, porque hasta un loquito o un gallo que siente que va a perder la guerra, o que puede decir, bueno, nos vamos todos poco. Sí, hasta ahora afortunadamente ese loquito no ha pasado. El problema es, y que, además que no hay que esperar que pase, porque después de eso no hay nada. Entonces hay que ver cómo se puede hacer. Estamos hablando ahora de países que tienen capacidad nuclear. Pero eso que después de eso no hay nada, los únicos que realmente tienen, quizás ahora los chinos también, pero los únicos que tienen la capacidad de acabar con el planeta son los rusos y los americanos. Ni los franceses ni los británicos tienen esa capacidad. Ya dije, los chinos, que esos son los 5 grandes poderes nucleares, tienen bombas, digamos, suficientes como para amenazar la vida en el planeta. Pero en general yo diría, y volviendo a la situación de Ucrania, en Ucrania hay un problema adicional. ¿Cuál? Y que hay una corrupción desmedida. Y esto no es del gobierno de Zelensky, esto es ancestral, es endémico. Ucrania ha sido un país con una corrupción de tiempos inmemoriales.
y que en situación de guerra, cuando escasea todo, se hace cada vez más, más amenazante, más duro. Y bueno, por ejemplo, se descubrieron casos, la cuña, por ejemplo, si tú tienes una buena cuña, puedes conseguirte que te liberen del servicio militar. Gente que recibió certificados médicos, descubrieron redes que, digamos, para zafarse, y no te estás zafando de poco, te estás zafando de una situación en que tu vida está en peligro. Y bueno, todo el que tiene recursos, ¿qué no hace cualquier ciudadano, cualquier ser humano normal, tratar de salvar a sus seres queridos, a su hijo, que no vaya al ejército? ¿Para qué quieres riqueza si vas a perder a un hijo en el frente o va a quedar desfigurado para siempre? Bueno, estás dispuesto a pagar lo que sea. Claro, hay otros que son patriotas a todo precio y dicen, vamos a dar la vida por la patria, vamos a dar la vida por Ucrania, pero hay muchos que no están dispuestos a eso. Y como te digo, son 300.000 los que están ocultos en el país, que no concurren al llamado del ejército. Sí, ahora, la otra variable que le hemos conversado también en torno a este mismo conflicto es que esto que parece en el mapa como bastante lejano, en la realidad, bueno, los ucranianos y los rusos están en una parte del planeta que, bueno, tiene contacto con una cantidad enorme de países por otros lados. Los europeos no deben estar muy tranquilos, creo yo. Están súper inquietos, pero justamente, y esto quería subrayarte, esta guerra ha sido la primera guerra de drones. Sí. Es la primera guerra en que se trata de utilizar armas autónomas. No mandar soldados al frente, sino que enviar drones. Por ejemplo, en la artillería, cuando para poder conducir o, digamos, dirigir el fuego de la artillería, tú usas observadores avanzados. Es decir, tienes que mandar a un soldado que dispara mejor, que le pegaba en el blanco. Exacto, que con anteojos y mira, y cuando la artillería hace disparo, dice, no, tantos grados a la derecha, no, tantos metros más allá, y así sucesivamente, y él va dirigiendo el tiro. Bueno, ahora mandas un dron, y el dron sobrevuela la región y manda directamente las coordenadas de tiro, y así en toda la guerra hay que mirar muy de cerca lo que pasa en Ucrania, porque es la primera guerra realmente en que se está tratando, o sea, Ucrania ha logrado reemplazar tropas por máquinas autónomas. Ya, seguiremos conversando de esto. Vamos a tu libro. Al libro. Mi niñera de la KGB. Mi niñera de la KGB, hablando del tema. Exacto, de veras, no lo había pensado. Laura Ramos, de Lumen. Este es un libro muy peculiar, porque ella narra la historia de una mujer que es una agente de la KGB y que... Que el servicio secreto ruso. Exacto, sí, precisamente. Y ella espía para la KGB, bajo las órdenes de la KGB, y esta mujer, que es española, esta agente, está dispuesta a hacerlo todo lo que sea necesario por infiltrarse. Y, por ejemplo, se casa con un empresario para tener acceso a ciertos círculos que la KGB le está ordenando que se infiltre. Y ella, ¿tú has escuchado este concepto de células dormidas? Sí, que de repente despiertan y se activan. O sea, están allí los agentes, en una célula, un grupo de agentes que hacen vida normal. Aquí no, son un ciudadano más, pero siempre están a la orden del servicio de inteligencia para el cual trabajan, y en un momento crítico se activan. Claro, despiertan a la célula dormida y comienzan a espiar. Entonces son muy difíciles de detectar y pueden estar incrustados en cualquier parte de la sociedad durante mucho tiempo. Bueno, ella estaba en esa condición y tuvo varios matrimonios y siempre orientada, y esto es lo que narra este libro, cómo ella se fue infiltrando y las informaciones que consiguió, incluso tuvo alguna participación en el asesinato de León Trotsky en México. En fin, es una historia muy entretenida
y que te dice hasta qué Es punto espionaje puro. puro y duro. Puro y duro. ¿Cómo se llama el libro? O sea, mi niñera de la KGB. Mi niñera de la Porque KGB. la narradora tenía una niñera y esta niñera era extraordinaria, porque una de las tácticas o las técnicas que usaba esta mujer era conquistar o entrar a los hogares a través de los niños. Entonces se presentaba como niñera y los niños la adoraban y bueno, pero era el subterfugio que estaba utilizando para infiltrarse y de ahí viene mi niñera a la KGB. Muy bien, muchas gracias Raúl, una vez más por haber conversado con nosotros y presentado tu libro. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos el próximo lunes.